Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que espero que hayan amanecido muy bien, que el Señor me los guarde, me los proteja, aquellos que ya van para su trabajo, pues que el Señor los guarde y los lleve con bien. Bien, en esta hora venimos con lo que es esta lectura en el capítulo 10 de Lucas, del versículo 25 en adelante. Vamos a leer lo que dice esta porción referente a lo que es la parábola del buen samaritano. Así que vamos a leer la palabra tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice, versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te damos por esta mañana. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú, por favor, el que obres en nuestras mentes, en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos ayudes a poder seguir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estemos pasando. Mi Señor, gracias te doy por esta nueva oportunidad para venir delante de tu presencia, para pedirte perdón, que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros malos deseos de pensamiento y que seas tú, papito lindo, el que tomes el control en nuestras vidas y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y tu gloria y que también, Señor, nos podamos poner a cuenta contigo. En el nombre de Jesús también te clamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares. Y por cada una de las familias que también habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación y fuera de nuestras fronteras patrias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a hablar al respecto de lo que es el relato del buen samaritano, el hombre que siendo extranjero, pues ayudó a por decirlo así, ayudó a una persona. Así que vamos a tomar en cuenta muchas de las cosas que aquí dice este relato, para que aprendamos qué es lo que pasa con las personas que practican la religión y qué es lo que pasa con la persona que pues está tratando la manera de practicar lo que es el evangelio. Entonces, cosas completamente bastante diferentes en el aspecto de que cada uno muchas veces quiere seguir o quiere hacer de acuerdo pues a lo que le enseñan, de acuerdo a lo que él conoce, de acuerdo a lo que él cree conveniente que puede hacer, cuando no estamos siendo dirigidos por el poder de la palabra ni por el Espíritu Santo, sino que muchas veces nosotros seguimos pues enseñanzas humanas o una filosofía, y es así como muchas veces pues las personas creen estar en lo correcto. Entonces, debido a esa situación es que ahora podemos entender o la Biblia nos puede enseñar lo que ahora dice al respecto de esta palabra que vamos a leer, vamos a estudiar, y qué es lo que en realidad el Señor demanda de nosotros, porque eso es lo más importante, saber
qué es lo que está demandando nuestro Señor Jesucristo de nosotros para nuestro prójimo o para aquel pues que está más próximo a nosotros, ¿verdad? Por eso dice en la lenguaje actual, un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder una pregunta difícil y le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? O sea, que este hombre se le acerca y le dice: Señor, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? O sea, que él estaba interesado en la vida eterna. Él estaba interesado y quería saber si lo que él hacía era lo correcto o incorrecto, o si era la manera de poder alcanzar la salvación. Y esto pues, esta pregunta la hace no solamente quizás no era con la buena intención, sino también, como dice aquí, para probarle. O sea, que quería ver qué le respondía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso él pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? O sea, ¿sabes lo que la ley dice al respecto? Y el maestro de la ley respondió: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz todo eso y tendrás la vida eterna. O sea, de que al principio podemos decir de que este hombre, bueno, dice la mayor parte de todos los comentaristas hablan y dicen que este era un abogado, dicen ellos, era una persona, porque era un doctor en la ley, una persona preparada, que conocía la ley y que utilizaban solamente los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? O sea, los escritos de Moisés, que eran con los cuales ellos aprendían y defendían pues la religión judía. Entonces, en este sentido, pues dice el maestro de la ley, ¿verdad?, que tenemos, dice, que amar a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe de amar a su prójimo como a sí mismo. Y Jesús le dice, ¿verdad? Muy bien has respondido, haz todo esto y tendrás la vida eterna. O sea, de que, por eso digo, que para él, que cuando el intérprete de la ley responde, que le responde luego de la pregunta que le hace Jesús, porque él comienza preguntando y luego Jesús le hace la pregunta a él, ¿verdad? ¿Qué habla la ley? ¿Qué dice la ley? Entonces él responde y dice: bueno, entonces estoy bien. Como muchos de nosotros podríamos decir que por cargar una Biblia, por congregarnos, por asistir a una iglesia, por ir los días de culto y no faltar a ella, entonces muchos de nosotros creemos que así es como vamos a ganar la salvación eterna. Sin embargo, aquí en esta parábola aprendemos que no solamente por asistir, no solamente por practicar o no solamente por servir o predicar, nosotros podemos alcanzar la salvación, sino que tenemos que obedecer la palabra, tenemos que hacer lo que el Señor nos manda a través de la palabra. ¿Por qué? Porque este hombre, para quererse justificar, como dice la Biblia, pero él dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabe? Aquí él sabía que tenía que amar a su prójimo, pero él a lo mejor creía, bueno, por la misma ley, que así lo dice, ¿verdad? Que la ley, pues, que diente por diente, ojo por ojo. Entonces ellos creían de que su prójimo podría ser aquel que no era su enemigo, porque como dice la Biblia, también habla al respecto, ¿va?, de que al enemigo pues hay que darle por lo mismo que él da. Entonces, en este sentido, él le dice: ¿y quién es mi prójimo? O sea, podríamos decir, mi prójimo es aquel que practica lo mismo que yo practica, vamos a decirlo en este sentido. Bueno, si yo practico una religión y hay más personas que practican la religión, entonces ese es mi prójimo, ellos son mi prójimo. Y si yo practico pues el evangelio, lo que habla de la manera espiritual,
entonces puedo decir, pues no, mi prójimo es este. O, como yo soy salvadoreño, mi prójimo es otro salvadoreño. No puede ser un hondureño, no puede ser un guatemalteco, no puede ser un nicaragüense, no puede ser otro de una nación, o no puede ser otro que practique algo diferente a lo que yo hago. Entonces, eso es lo que él creía. Entonces, por eso dice, ¿quién es mi prójimo? Entonces, como muchos de nosotros a lo mejor nos podemos preguntar también, ¿verdad? Bueno, Señor, ¿y a quién tengo que hacerle el bien? ¿A quién tengo que ayudar? ¿A quién tengo que proteger? ¿O a quién tengo que dirigir? Si lo vemos bajo esa dirección, entonces podríamos decir, ¿verdad? No, es que mi única responsabilidad es mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres, mis hermanos y todos mis familiares. Pero fuera de mi familia, nadie es mi prójimo. Entonces, ahí es donde este maestro de la ley, este intérprete, este abogado, como dicen otros, que defendía lo que él sabía, defendía lo que él conocía, defendía lo que a él le habían enseñado. Igual que muchas personas defienden hoy su religión, defienden hoy lo que les han enseñado o lo que han aprendido. Me decía alguien una vez, porque yo queriendo sacar pecho, ¿verdad? Le digo yo, mire, yo soy maestro de teología. Ah, qué bueno, me dijo. Sí, me dijo, cada quien enseña lo que sabe. Y yo me quedé, ¿verdad? ¿Por qué me responde así? Yo esperaba otra respuesta. Entonces, eso es lo que pasa también dentro de las cuestiones evangélicas, o cuando nosotros defendemos que donde nosotros nos congregamos es lo mejor, sin tomar en cuenta lo que la palabra dice. Entonces, por eso dice, ¿quién es mi prójimo? Entonces, Jesús le responde. Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces, cuando él le dice, ¿quién es mi prójimo? Después de haber analizado o pensado o creído que es lo que él tenía en su mente y en su corazón, al creer que su prójimo solamente era, bueno, este hombre que estaba malherido, moribundo, en realidad la Biblia no nos dice si era o no era un judío o un israelita. Sin embargo, algunos comentaristas creen que se trataba de un israelita que pasó por ese lugar y que fue atacado por los ladrones, le robaron, lo despojaron hasta de su ropa y de todo lo demás y de sus pertenencias. Entonces lo golpearon y lo dejan moribundo. Entonces dicen, piensan algunos y dicen, porque una persona también se puede conocer por medio de su vestimenta o por medio de su hablar o comunicarse. Entonces se puede llegar a un entendimiento de quién se trataba. Sin embargo, como este hombre había sido despojado de todo, entonces podríamos decir que no habían algunas características respecto a su ropa de quién se podía tratar. Sin embargo, el ejemplo que aquí estamos viendo es cuando una persona está en apuro, cuando una persona está en una dificultad, cuando alguien, en este caso, que necesita de la ayuda de los demás y que pasan de largo, algunos que solo lo ven o piensan o ni siquiera dicen, ¿verdad? Bueno, algunos dicen, mira, ahí vamos a orar. Entonces, esto es lo que el Señor ahora le pone como ejemplo cuando Él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Entonces, este intérprete de la ley, este hombre de la ley, como vuelvo a repetir, algunos lo consideran como una persona o como un abogado, quien estaba probando a Jesús o cuestionándole, ¿verdad? Porque recordemos
que los religiosos nunca creyeron en Jesús. Los religiosos nunca creyeron que Él era el Salvador del mundo. Nunca creyeron que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios. O sea, lo que hoy también sucede, que muchas personas no creen que Jesús es el Hijo de Dios, sino que Jesús pues es un profeta, Jesús es un enviado, que Jesús es alguien que vino, pero que no es Dios. O sea, que no tiene las características de nuestro Padre Celestial. Entonces, debido a eso, es que Él le dice, ¿verdad?, que este hombre que iba de Jerusalén, entonces por eso también lo dice en la lenguaje tal. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo, porque este es un ejemplo. Un día un hombre que iba de Jerusalén a Jericó, en el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Y dice el siguiente versículo: por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. ¿Qué podemos aprender aquí de esta parte de los primeros dos hombres? Porque aquí prácticamente son tres: dos judíos y un samaritano. Pero lo que llama la atención es por qué un sacerdote, que era el que ofrecía los sacrificios, el que estaba en el templo representando al pueblo de Israel delante de nuestro Padre Celestial, y el otro, el levita, que servía, que hacía todo lo necesario en el templo, ¿por qué no tuvieron misericordia? Porque la verdad es esta: cada uno de nosotros que nos congregamos o que nos decimos llamar hijos de Dios, bueno, las personas siempre creen que nosotros somos misericordiosos, que nosotros somos personas que nos interesamos por los demás, por lo menos a presentarles la salvación, el plan de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, o por lo menos que nos acercamos a ellos, que vamos a orar, o en algún momento que podemos compartir algo, quizás alimentos, ropa, qué sé yo. Pero la gente siempre espera a alguien, siempre espera algo de nosotros, porque creen que nosotros, por ser hijos de Dios, pues somos misericordiosos. Y esto posiblemente es el mensaje que nos da esta porción. ¿Cómo es posible que un sacerdote, que un levita, que eran los que prácticamente estaban delante del Señor en el templo, cuando vieron, si es que era un israelita, un compatriota suyo, lo ven, pasan de lado y se olvidan, como queriendo decir: no, este está moribundo, ya no puedo hacer nada, yo voy preciso, ya no puedo perder mi tiempo, o también lo que también para ellos es enseñado en la ley, en Números prácticamente, ahí dice cuáles son las reglas de los sacerdotes y cuáles son las reglas para los levitas. Sin embargo, también habla al respecto en la ley que debemos de amar al prójimo también, porque ya lo contestó el intérprete de la ley, ya lo hizo, ya lo dijo. Entonces ellos también sabían que tenían que amar a su prójimo, pero como ellos tenían un mal concepto, porque en realidad el prójimo ellos creían que eran los que cumplían también con la misma ley que ellos practicaban, o sea, que vivían bajo la ley, y como ese era su mandamiento, entonces ellos no se podían acercar, según la palabra, no se podían acercar a una persona muerta, no se podían contaminar con un muerto, no se podían contaminar con nada, aún con algún utensilio que había utilizado una persona que estaba enferma, así como en el caso de la mujer que el Señor sanó
de su problema menstrual. Entonces, ¿qué significa? Que esa mujer no podía acercarse ni a Jesús, pero ella, conociendo la ley y sabiendo lo que podía pasar con ella, no le importó porque ella tenía la necesidad de salvarse. Y ahí vemos cómo el Señor también es vuelto a misericordia hacia ella, porque ella sabía cuando dijo, ¿quién me tocó? Y esa mujer fue sana. Entonces, estos hombres, lo que era el sacerdote y la mujer, pues como ellos practicaban una religión, ellos son religiosos, entonces dicen, no nos podemos contaminar, porque si yo voy a hacer una labor de ir a llevar un mensaje, no puedo yo hacer nada si toco a este hombre. Tengo que esperar un tiempo de purificación, ya sea una semana o 2 semanas o 3 semanas, bueno, de acuerdo al ritual de la ley. Cada uno de ellos debería de esperar un tiempo para poder purificarse, y por lo tanto estaban excluidos de lo que es el servicio en el templo. Entonces, por esa razón, pues estos hombres, aquí no lo dice, pero lo podemos tomar en cuenta de acuerdo a lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Que ellos pasaron de largo y no quisieron ayudar a su compatriota, si es que era un israelita, no quisieron ayudar al moribundo, no quisieron ayudar a aquel que estaba que necesitaba la ayuda en ese momento. Pero nadie de ellos quiso hacer nada. Bueno, no lo quiso hacer nada porque estaban regidos por la ley, porque estaban regidos por lo que la Torá les enseñaba a ellos con respecto a su oficio de sacerdote y levita, para no contaminarse con nada. Entonces, aquí podemos entender algo bien importante, que a pesar de que ellos practicaban la ley y conocían que tenían que amar a su prójimo, pero a ellos no les importaba si alguien estaba en una dificultad tan difícil como esta. Entonces, pero dice en el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Entonces, pero también pasó por allí un extranjero. O sea, que mejor el extranjero fue movido a misericordia, fue movido a compasión, fue movido a decir, hombre, este necesita una ayuda. Y sabe una cosa, que los samaritanos y los judíos no se llevaban. ¿Por qué? Y lo aprendemos en Juan, capítulo 4 de Juan, cuando dice la samaritana y Jesús. Le dice la samaritana, entre judíos y samaritanos no nos llevamos, no tenemos comunicación. ¿Por qué tú, siendo judío, hablas conmigo? Claro, la ley prohibía todo eso. ¿Por qué? Porque ellos eran como personas mestizas, que eran parte judías, pero también eran como paganos, porque sus matrimonios estaban con gente del paganismo, ¿verdad? Desobedecieron la orden, cuando Esdras inclusive les dice que tenían que abandonar a sus mujeres, que no eran judías. Entonces estos samaritanos no quisieron, sino que se quedaron siempre con sus mujeres y con sus hijos que habían tenido de personas paganas, de las mujeres paganas. Entonces, o sea, que practicaban una religión pagana. Entonces, esta era la razón por la cual los samaritanos eran despreciados, porque los samaritanos no tenían cabida en Jerusalén. Por eso ellos incluso habían también hecho un templo en el lugar donde ellos se reunían. Y cuando con esa conversación con Jesús, pues ahí aprendemos cuando le dice, va, que ustedes adoran lo que no saben. O sea, en otras palabras, también Jesús les dijo, ustedes practican una religión, ustedes no practican el evangelio, ustedes no están practicando la enseñanza que nuestro Padre Celestial ha mandado para que yo también les venga a dar o a instruir a ustedes. Entonces, bajo esa situación, pues este hombre, el samaritano, el que había sido despreciado, el que había sido el que no lo tomaba en cuenta, porque inclusive si una mujer estaba dando a luz y llamaban a una partera judía, pues se negaba a atenderla. ¿Por qué? Porque ellos creían, vamos a traer al mundo un pagano más. Entonces, bajo esa situación, el samaritano
que a pesar de ser despreciado, a pesar de ser señalado, a pesar de ser criticado, a pesar de que lo hacían a un lado, ¿qué pasó? Que viene él y dice, vio a la persona, vio al hombre que estaba herido, vio al hombre que había sido robado, vio al hombre que había sido golpeado por los ladrones, y él fue movido a misericordia desde lo más profundo de su corazón. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos a una persona, por ejemplo, en un accidente? Bueno, algunos quizás cuando hay un accidente, ¿verdad?, automovilístico, algunos se acercan por curiosidad para ver quién era, otros quizás se acercan para ver qué pueden sacar de esa situación, o otros se acercan en realidad para ver en qué ayudan. Hay diferentes maneras de cómo muchas veces nosotros nos podemos acercar a una persona que ha tenido un accidente. En este caso, el samaritano lo vio y tuvo compasión de él y fue tentado en su corazón para tener misericordia. Entonces, por eso dice, acercándose, ¿qué hizo? Luego se acerca, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice en la otra versión, se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso venda, lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y ahí lo cuidó. ¿Por qué aceite y vino? Bueno, el vino, pues como tiene alguna parte de alcohol, entonces servía también para desinfectar una herida y el sangrado, y el aceite pues servía también como una medicina que ayudaba a aliviar el dolor, ayudaba posiblemente a que no siguiera sangrando. Bueno, y como lo venda, o sea, lo estaba protegiendo de las heridas que no se le fueran a infectar. ¿Y lo lleva a dónde? Lo lleva al mesón. Aquí dice, en la otra versión dice un pequeño hotel, pero en la Valera dice al mesón, o sea, a un lugar donde los transeúntes podían pasar a descansar. Vamos a decir, era un lugar donde había alojamiento, donde había una persona encargada, ahí había alimento, ahí había cobija, ahí había quizás, bueno, no sé si los judíos en ese momento se acostaban en una cama o en el suelo, tendían como la costumbre árabe oriental, que en el suelo pues ellos tiran algo, un pedazo de alfombra o un pedazo de cobija y ahí se acuestan. Pero sin embargo, lo que podemos ver aquí es una situación. ¿A quién podría estar representando el samaritano, o cuál sería la tipología entre el samaritano y el herido? Bueno, quizás nosotros nos podíamos figurar, porque la palabra así lo dice, de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que el Señor no le importó, y aún Romanos 5:8 dice, ¿verdad?, en donde Él, sabiendo que nosotros éramos pecadores, sabiendo que nosotros éramos moribundos, espiritualmente hablando, sabiendo que nosotros no éramos personas de bien, ¿qué hizo Jesús? Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para pagar nuestros pecados, para con su sangre lavarnos y comprarnos. Entonces, el samaritano, que fue movido a misericordia de esa persona que ahora estaba en una desgracia, vamos a decirlo, que estaba cumpliendo con el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de amar a su prójimo como a él mismo. O sea, porque cuando yo estoy bien, pues me gustaría que otros también estuvieran bien. Ahora, si yo estoy mal, pero tampoco me va a gustar que ellos estén mal. No, tengo que ver cómo hago para salir adelante. Sin embargo, el Señor siempre toca mentes y corazones para
para poder ayudar a aquellos que están en problemas, en dificultades, situaciones difíciles. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Actuamos como un buen samaritano? ¿Actuamos como un buen hijo de Dios? ¿O actuamos como personas religiosas que nos congregamos, vamos al culto, cantamos, oímos la predicación, servimos y todo lo demás, pero al salir, salimos igual? Porque en nuestra mente, en nuestro corazón, no está la misericordia. Entonces, en este sentido, el sacerdote y el levita, que representaban la ley, los rituales, ¿verdad?, no representaban a nuestro Señor Jesucristo y no representaban al Evangelio, sino a una religión. Entonces, la religión muchas veces no es movida a misericordia. No, la religión muchas veces es movida a ser indiferente, y especialmente con la palabra de Dios, especialmente con el Evangelio. La religión no cree en el Evangelio, la religión no cree en Jesús, la religión no cree que Él es el único Salvador del mundo y que por medio de Él nosotros hemos alcanzado o podemos lograr la salvación eterna. No lo cree. Entonces, si el mundo hoy en día actuara de una manera diferente a los demás, así como actúa el samaritano, ¿sabe?, no hubieran tantos conflictos, no hubieran tantas muertes, no hubieran tantas situaciones difíciles, porque ahora cada uno quiere ser mayor que el otro, y eso lleva ¿a qué? A un conflicto. Entonces, por esta razón, que este hombre, pues acercándose, vende sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo lleva al mesón y cuida de él. Y todavía, para el siguiente día, según el versículo 35 dice: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Mire, lo cura, lo venda, lo lleva al mesón, lo atiende, y todavía dice: voy a dejarle 2 denarios, o sea, que era el salario de 2 días. Entonces, ahora podríamos preguntarnos, ¿cuánto equivaldría esa cantidad ahora? Podría ser $5, $10, $20, $100. Bueno, podría haber sido la cantidad, o podría ser la cantidad que ahora nosotros podríamos calcular respecto a un denario. Sin embargo, lo que podemos ver aquí es bien importante, que el religioso, el sacerdote y el levita, podría ser, ¿verdad? Podemos aplicarlo. Lo que yo tengo es mío, lo que a mí me cuesta es mío, y no lo puedo compartir con nadie. ¿Por qué? Porque si yo he alcanzado un nivel de sabiduría, he alcanzado un nivel a través de los títulos, entonces muchas veces la persona se cree superior a aquellos que no tienen que no tienen un título, o que no son personas universitarias, o que son personas aunque no sean adineradas, aunque no sean tituladas, pero si pueden tener algo material, se sienten más importantes que otros. En este caso, ahora el samaritano dice: lo que yo tengo lo pongo a tu servicio. Pues quizás podríamos decir que si por ejemplo en un ministerio, pues ese ministerio tiene como para poder ayudar a un grupo de personas, o para compartir alimento, para compartir ropa o cualquier otra cosa, e incluso para aquellos que tienen albergues para ancianos, albergues para niños abandonados o para huérfanos, en realidad, y lo utilizan para eso. Qué bueno, porque están actuando con misericordia y con el mandamiento de amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, qué bueno que lo puedan hacer. Sin embargo, hay algo otras instituciones, y vamos a decir de iglesias o de cualquier otra clase, entonces, que no son llamados a misericordia, no son llamados a poder ayudar a nadie. Y eso también pasa dentro de lo que es la iglesia evangélica, que muchas veces somos tan duros para poder ayudar a alguien, o poder compartir un pan, una tortilla, un café,
o qué sé yo, algo de comer. A veces es bien difícil, no digamos ropa, ¿verdad? Camisa, pantalón, zapato, ¿qué? O vestido para mujer. Entonces, no tenemos misericordia. Entonces ahora el Señor nos manda que tenemos que actuar como el samaritano. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es misericordioso. Nuestro Señor Jesucristo demostró su amor por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario, y Él no vio qué clase de persona éramos nosotros. Es más, el sacerdote y el levita estaban viendo qué clase de persona era o qué nacionalidad tenía. Porque recuérdese que los gentiles no se podían unir a los israelitas. O sea, los israelitas excluían a los gentiles. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a llamarnos a todos, porque Él vino a morir por todo el mundo, por todos los que habitamos sobre la tierra. Él vino a morir en la cruz para darnos oportunidad de vida eterna. Ahora, depende de las personas que vivimos en el mundo aceptar o reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para darnos oportunidad de vida. Esto es lo que podemos aprender del samaritano, ¿verdad? El buen samaritano, dice la palabra. O sea, el acto de misericordia que un extranjero tuvo para un desconocido. En el caso que estamos hablando de los que practican la ley, de los que estaban en ese momento como sacerdotes, como levitas, que eran los encargados de trabajar dentro del templo, representar al pueblo delante de nuestro Padre Celestial. Pero nos encontramos con el caso que por su religión ellos no se podían mezclar con nadie, que por sus enseñanzas ellos no podían aceptar o acercarse a nadie para no contaminarse, para no quedar impuros, porque así dice la palabra, que ellos iban a ser inmundos. Entonces, por esa razón, el samaritano, que siendo un extranjero, que siendo una persona repudiada, entonces siendo una persona señalada, excluida prácticamente de la sociedad israelita, entonces ahora él demuestra todo lo contrario. Y podríamos decir, ¿qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? A nuestro Señor Jesucristo los de la ley no lo reconocieron, los de la ley lo despreciaron, y aquí vemos cómo este hombre de la ley estaba tentando a Jesús, como queriendo decir, tú quieres enseñarme a mí lo que yo practico durante años y que tú acabas de venir, acabas de nacer y acabas de decir, como no reconocían de que Jesús era el Hijo de Dios, no reconocían de que Jesús es de la eternidad y por la eternidad hasta los siglos de los siglos, entonces ellos creían, así como le dijo aquel, si Abraham tiene más de 50 años, o Abraham ya murió, y tú apenas no tienes ni los 33 años todavía, o los 30, ¿verdad? Cuando comenzaron a cuestionar a Jesús por el Evangelio. Entonces, así nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que lo despreciaron, a pesar de que lo insultaron, a pesar de que tuvo que pasar por una serie de dificultades, ¿sabe qué? No escatimó morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. No dijo, Señor, no dijo, ¿verdad, Padre? No, estos no merecen que yo muera. No, sino que la misión de Él era que cada uno de los hombres tuviera una oportunidad de la vida eterna, porque nuestro Señor Jesucristo es bondadoso, es misericordioso, siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. Y entonces, después de que Él le paga al mesonero y le dice, ¿verdad? Entonces en el 36 le dice Jesús al intérprete de la ley, entonces dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y en el 37 dice, él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ven y haz tú lo mismo. Tú que te consideras el mejor de los demás, tú que te consideras tan importante y quieres ir a la vida eterna, entonces, ¿por qué no doblegar muchas veces el orgullo que cada uno de nosotros tenemos para poder acercarnos a alguien? Porque como dice en el lenguaje actual, Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, a ver, dime,
de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? Y le dice, el que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo, anda y haz tú lo mismo. En otras palabras, mire, algo bien importante con la respuesta que da el de la ley, porque dice, él le dijo, el que usó de misericordia, no dijo. La Biblia nos está enseñando que era un samaritano, pero como él era judío y al samaritano aún no lo podía ni mencionar de labio, no se atrevió a decir que era un samaritano, un extranjero, un repudiado, un estorbo, alguien sin que no lo tomaban en cuenta para nada, que para ellos no servía ese hombre para nada. Ni siquiera el hombre tuvo que mencionar su nombre. ¿Por qué? Porque yo creo que aprendió la lección. Yo creo que sintió pena decir que lo que él tenía que hacer, porque posiblemente el relato se podía estar refiriendo a él. Tú que eres intérprete de la ley, tú que eres de lo que enseña la ley, tú que estás siempre diciéndole a la gente cómo tiene que vivir, pero tú ni siquiera haces lo que la palabra dice, ni siquiera te atreves a intentarlo, a intentar vivir como la palabra manda, sino que tú eres bueno para decir hagan y hagan y hagan, pero tú ni siquiera lo practicas. Entonces, en este caso, el hombre, pues prácticamente, como en la primera pregunta que le hizo, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Entonces, el Señor, ¿verdad?, lo cuestiona y le dice, le menciona el relato como para poner el ejemplo, quién había sido, quién había practicado la misericordia, quién había practicado el amor, quién había hecho lo que en realidad los otros 2 personajes en representación de los israelitas o en representación de la religión no pudieron hacer con el hombre que estaba moribundo. ¿Por qué? Porque no querían contaminarse, porque iban a perder el tiempo, no valía la pena, porque en realidad era un hombre, posiblemente era un extranjero y ellos con los extranjeros no se metían y todo lo demás. Entonces por eso el Señor lo explica claramente y ahora nos dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros con el prójimo? ¿Qué tenemos que hacer con el necesitado? ¿Qué tenemos que hacer con aquel que está en peligro incluso de muerte? ¿Verdad? Ayudarle, inclusive, pues así como, bien es cierto, ¿verdad? El único que puso la vida por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Si alguien está en peligro de muerte, bueno, nosotros le vamos a ayudar a que no pase por el mismo camino que pasó el otro, porque era un camino peligroso, era un camino que lo llevaba a la muerte. Ahora, podemos aplicarlo. ¿Por qué nos tenemos que preocupar por las personas que viven en el mundo? O sea, que viven bajo la dirección de las costumbres del mundo y que su camino va a una perdición, van a una condenación, van a una separación con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo, mi querido hermano, por lo menos para saber que ellos son mi prójimo, no importa si ellos son religiosos, no importa si ellos practican o no una religión, ¿sabes? Si hay oportunidad de hablarles del mensaje de la salvación, si hay oportunidad de hablarles para que reconozcan que son pecadores y que necesitan de un Salvador como tú y yo lo necesitamos, entonces no tenemos que callar nuestras bocas, no tenemos que hacer el ojo de los desentendidos, sabiendo que si nosotros no les hablamos de Cristo a estas personas, el día de mañana, pues como dice la palabra, el Señor nos puede reclamar y va a decir, ¿verdad? Ajá, ¿qué hiciste con la oportunidad que a ti te di? La compartiste la salvación con los demás, hablaste del Evangelio, hablaste o te conformaste a que tú solamente que solamente tú eres salvo. Te conformaste a decir, bueno, yo soy salvo. Por ejemplo, los familiares, muchos de nuestras familias aún practican una religión. Ahora, si nosotros ya les hablamos, si nosotros ya les dijimos cuál es el camino que lleva a la vida eterna, que Jesús es el único Dios y que no hay otro Dios fuera de Él, entonces, y si ellos no quisieron atender, si ellos no quieren comprender quién es Jesús o qué simboliza Jesús para el mundo entero,
y quieren seguir en su misma religión, bueno, allá ellos, pero nosotros tenemos que obrar de buena manera para que aquellos que aún no conocen a Jesús vengan a sus pies, especialmente nuestra familia. Entonces, mis queridos hermanos, por lo tanto, esta palabra que ahora hemos visto a través de la parábola del buen samaritano, entonces nos deja una enseñanza, que tenemos que ser misericordiosos, tenemos que tener el amor de Cristo, así como Cristo nos amó a nosotros, también nosotros debemos de amar al que tenemos enfrente, al que está a nuestro lado, a la izquierda o a la derecha, o está detrás nuestro. Con esa persona tenemos que ser benevolentes y si hay oportunidad de ayudar, no digamos a los hermanos de la iglesia, pues qué bueno sería, ¿no? Que todos camináramos en un mismo sentir, en un mismo entender lo que la palabra nos enseña, y así, mire, no habían tantas diferencias como las hay hoy. Así que, mis queridos hermanos, espero, como repito, que cada uno de nosotros podamos aprender de esta palabra y que sea Él quien nos guíe, quien nos guarde, quien nos proteja y nos ayude a poder salir adelante en cualquier situación que ahora estamos pasando. Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te damos por este momento, gracias por la oportunidad de vida que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que por favor tomes en tus manos cada una de nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones, las entregamos, como también, Señor, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestros dolores en nuestros cuerpos, Señor. Papito lindo, todo lo depositamos en el hueco de tu mano y que seas tú, por favor, ayudándonos, Señor, en la aflicción, ayudándoles en el problema, ayudándonos, Señor, en la dificultad que ahora estamos, porque para nosotros muchas veces es imposible resolverlo, pero para ti es posible, Señor. Así que en el hueco de tu mano, Señor, deposito pues a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros hermanos en carne, a nuestros nietos, bisnietos, a nuestros padres, a nuestros tíos, primos, sobrinos. Señor, los depositamos en el hueco de tu mano, como también a nuestros suegros y cuñados, para que seas tú ayudándoles en cualquier enfermedad, en cualquier situación difícil que ahora estén pasando, Señor, como también por aquellos que están pasando por diversos problemas matrimoniales, Señor, que seas tú, por favor, el que les ayude a que ese matrimonio no se disuelva, sino que continúen siempre firmes adelante, creyendo en tu palabra, poniendo la fe en ti, la confianza, y que eres el único que puede resolver cualquier situación, cualquier problema, cualquier circunstancia, por difícil que sea. Porque solo tú, Señor, eres nuestro Dios, solo tú eres nuestro Salvador, solo tú, Jesús bendito, fuiste el que moriste en la cruz para darnos oportunidad de la vida eterna. Así que desde ya, Señor, nos encomendamos en el hueco de tu mano y que seas tú, por favor, el que tome control de toda situación en nuestras vidas. Igualmente, Señor, una vez más, oramos por el pueblo de Israel, que lo proteja, Señor, de cualquier ataque del enemigo, que seas tú el escudo protector, Señor, para que esos proyectiles, para que esos misiles, para que esas bombas o para que esos artefactos explosivos, Señor, no caigan en lugares habitados, Señor, sino que sean desviados al mar o que vayan a caer a lugares desérticos, Señor, donde no hay habitación. Ahí pues que vayan a explotar para que no causen la muerte a más israelitas. Así que desde ya, Señor, los ponemos en el hueco de tu mano, esa nación, con tus autoridades y a cada uno de los que habitan en ese lugar, que sean guardados por el poder de tu presencia, por el poder de tu palabra y por el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, el escudo protector, como también te clamamos que seas nuestro escudo en el Salvador, nuestro protector, nuestro ayudador, el que nos dé la oportunidad de salir adelante en cualquier situación. Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano y que seas tú, por favor, ayudando a todos y cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, como también por todos los que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, El Salvador, y fuera de nuestras fronteras patrias, que también guarde a nuestros compatriotas, a nuestros familiares y hermanos en Cristo, en cualquier situación que estén pasando, Señor, en cualquier país donde ahora viven. Papito lindo, asimismo te suplico que toques mentes y corazones de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, para que en esta hora
puedan abrir su corazón y confesar con sus bocas que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, a esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a entrar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con todos y cada uno de nosotros que hemos confiado en Él. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. ¡Feliz día!